Hola, Aquí, Marilia, hola, hola Javier, ¿qué tal? ¿todo bien? Bueno, ¿Todo aquí bien? con el libro en pleno auge, después de la presentación ayer también de manera presencial en la Peña Madridista de Plasencia. Perfecto. Entonces, Javier, para empezar nuestra conversa, creo que es justo hablar de nuestro rey. Nosotros no somos una monarquía, pero tenemos un rey que, aunque no haya jugado en España, no podemos abrir nuestra conversa sin hablar de él, ¿verdad? Entonces, el rey Pelé cambió el fútbol mundial. Y también junto a él Roberto Carlos, ¿verdad, Javier? Sí, Cambiaron de maneras diferentes. ¿Puedes hablar un poquito más cómo ellos cambiaron? sí, como bien dices, por un lado Pelé fue el primero, bueno, más o menos por un lado prácticamente en paralelo a Di Stéfano, pero Pelé cambió el juego en muchos más aspectos, ¿no? Eh, por un lado hizo patente propia las chilenas, las famosas chilenas, ¿no? Que hasta entonces era un poco una locura marcar tantos goles de chilena y aún día sigue siendo, o sea, de pasan los años y las cosas que hizo Pelé siguen siendo muy difíciles de repetir. Incluso regates como la elástica de Ronaldinho, la ruleta marsellesa de Zidane, parecían innovadoras, pero Pelé ya las había hecho 50 años antes. La forma de dirigir la circulación del juego desde el medio campo hacia adelante, incluso desde más atrás del medio campo. Y bueno, pues un repertorio indescriptible de regates que tenía, de forma de elaborar el juego y bueno, también como marca personal, o sea, como lo que trasciende más allá del fútbol, sino como marca personal de un deportista. Fue el primero en la historia que consiguió llegar a ese punto de comunicación, ¿no? De marketing. Y bueno, luego por otra parte, pues hablando de Roberto Carlos, que es el... Ah, otra cosa que quería decir, que fue de que dijo Pelé, que si hubiera jugado en Europa le habría gustado jugar en el Real Madrid y bueno, jugó en el Santos, pero aún así, pues para muchos, yo entre ellos, es el mejor de la historia por todo lo que he explicado, ¿no? Y por los tres mundiales, evidentemente. Y ya llegando ya al plano en clave madridista, pues Roberto Carlos, ¿no? Uno de los grandes puntos de unión entre el club y la selección brasileña, los dos equipos más ganadores de la historia, por un lado a nivel de clubes y por otro lado a nivel de selecciones, pues Roberto Carlos cambió el fútbol porque hasta entonces la mayoría de equipos tenían una estructura de 4-4-2, de 4-3-3, bueno, de diferentes formaciones que el técnico considerara oportunas, pero Roberto Carlos cambió el fútbol en este sentido porque ocupaba toda la banda y era como jugar como con 14 jugadores. Entonces, bueno, por su físico, por su velocidad, por su potencia, disparo a puerta, aun siendo defensa, alcanzó un número de goles y de asistencias completamente inusuales para su puesto y bueno, también por el físico que realmente asombraba, ¿no? Tanto a los rivales como a los propios compañeros y a los televidentes y periodistas y todo el mundo, claro. Fenomenal. ¿Quién fue el primer brasileño a jugar en Real Madrid? Pues Canario, que consiguió dos Copas de Europa con el Real Madrid a finales de los 60 y era extremo derecho y bueno, sí que tenía un tinte de juego bonito por los regates, por las combinaciones que hacía con los compañeros y un juego bastante vistoso. Y poco después llegaron también Didi, Walter Pereira, apodado como Didi, y Evaristo Macedo también, aunque con menos éxito que Canario, que ya siendo campeón de Europa, sobre todo en aquellos tiempos
que no era tan fácil como ahora, ¿no? A traspasar el Atlántico. Y ya en los 50 había un brasileño que era canario, campeón de Europa con el Real Madrid. Wow, wow. Y el último fichaje fue Hendrik, ¿verdad? De Palmeiras. Sí, vamos del primero al último. El más joven con 16 años, ya deslumbrado en el Brasileirao y bueno, con 16 años ya está destacando en la liga, no solo de la liga juvenil, sino en la liga profesional. Y, y bueno, le ha pagado el Real Madrid al Palmeiras 30 millones de euros Wow. para venir, para venir en 2024. Así que aún tiene que esperar para cumplir los 18. Nuestros niños de oro, como acostumbramos decir en Brasil. ¿Y por qué Real Madrid ficha tantos jugadores brasileños, Javier? Bueno, de esta nueva generación hay un gran artífice que es el asesor ojeador y asesor del club y asesora directamente, personalmente a Florentino Pérez y se llama Juni Calafat y controla el mercado futbolístico en general, pero sobre todo el sudamericano. También ha fichado, o bueno, más bien, la última palabra la tiene José Ángel Sánchez, el director de general, y Florentino Pérez, el presidente, pero gracias a su vista de lince, pues fichó el club al uruguayo Fede Valverde, por ejemplo, que ya se ha consolidado también en la primera plantilla, y bueno, otros también brasileños como Vinicius Junior, que claro, ya es la estrella del equipo actualmente, Rodrigo, Militao, aunque ya procedía del fútbol europeo, pero sí que lo tenía en el radar Juni Calafat. Y sobre todo se debe a un fútbol que está en pleno cambio, sobre todo con el físico y la velocidad que tienen este tipo de futbolistas. El físico, velocidad, superar al rival en el uno contra uno, sobre todo físicamente y en el ida y vuelta, ¿no? Que se llama en el tecnicismo futbolístico, pues ya el talento ya no vale, ¿no? Ese es el aspecto que más predomina por encima del talento. Claro, hay que tener talento, pero sin ese punto de más de físico, hoy en día en el fútbol los equipos se quedan un poco atrás respecto a los que sí lo tienen, ¿no? Y bueno, yo creo que es una generación que va a marcar una nueva época dorada. Vinicius Junior empezó, yo creo que en él se representa lo que es el Real Madrid, porque al principio fue burlado, como el Real Madrid siempre al más mínimo tropiezo es criticado. Y bueno, en esta ocasión, sobre todo la prensa antimadridista aprovechó el mal comienzo que tuvo Vinicius para criticar. Y bueno, poco a poco se fue haciendo hueco en el equipo y al final está obteniendo números bastante sobresalientes. El año pasado, con 22 goles y 16 asistencias, y no solo los números, sino en qué partidos, ¿no? Decidiendo la Champions League, varios partidos decisivos. Y bueno, hoy en día es Pichichi ya de la actual temporada. Y yo creo que va a ir a más, va mejorando año a año. Y como dijo hace poco un entrenador rival, el entrenador del Liverpool, Vinicius ya es una leyenda del club, ¿no? Aunque Rodrigo, Militao, todos estos nombres que he mencionado ahora, están a la altura y entienden perfectamente lo que es el Madrid, están en sintonía con lo que es la filosofía madridista, que es no rendirse, mantenerse al mismo nivel de sus compañeros, respecto a lo que es el respeto y no destacar en lo que es el vestuario para afuera, solo en el campo. Y mantenerse unidos y bueno, eso es lo que les han explicado los veteranos,
como Marcelo y Casemiro, por ejemplo, que también eran brasileños. Y gracias a eso, gracias a esa unión y gracias a creer todos juntos en una misma filosofía, pues se obtienen éxitos, ¿no? Como los del año pasado. Y hablando en Vini, ¿tú tienes cuántos capítulos sobre Vini en tu Dos. libro? ¿Bien? En Dos el libro de Vinicius, dos. Pero bueno, también hablo un poco de él, igual que de otros jugadores, durante la descripción de las historias del año pasado, ¿no? Uhum. Y los bailes de Vini, baila, Vini, baila. ¿Cuánta repercusión hubo en los bailes de Vini? ¿Qué ha pasado? A ver. Bueno, sí que es verdad que hay un pequeño porcentaje de verdad, que en España las aficiones, los jugadores rivales, la prensa, no están tan acostumbrados a celebraciones con bailes cuando reciben goles, ¿no? Como en Brasil, que eso es como el día a día. Aquí no es tan habitual, sino que al contrario, que es más una celebración no tan orquestada, ¿no? Entre comillas, ¿no? Es más lo que salga en el momento y bueno, no con bailes preparados y todo eso. Pero bueno, pienso que en el trasfondo están las verdaderas razones o el mayor porcentaje de las críticas, ¿no? Porque bueno, el año pasado, el año anterior, no había tanta polémica porque claro, Vinicius no había destacado tanto y a quien no destaca no se le critica, claro. Entonces, claro, todo se desvirtuó después de ganar la Liga y sobre todo la Champions el año pasado, siendo decisivo después de retratar a esos periodistas que le subestimaron anteriormente, pues ahí está un poco, digo, pienso yo, esa batallita interna, ¿no? Y yo creo que también, por otro lado, confunden en cierto modo a la afición. Y aunque también hay otros temas ocultos, más a nivel inversores, no a periodistas de rangos inferiores, sino motivos ocultos tras la prensa que no podemos valorar ahora porque si no se nos va a ser demasiado extenso, ¿no? Pero ya asuntos ya plenamente estadísticos, en ligas europeas, Vinicius es el jugador que más faltas recibe, con casi 100, con bastante diferencia respecto al segundo. Y bueno, estas faltas son cometidas sobre todo, esta diferencia se resume sobre todo en la Liga Española, porque en Europa no ocurre todo este lío. Por lo tanto, todo empieza porque si el arbitraje en España no aplica el reglamento, para el Real Madrid como al resto de equipos, mientras que en Europa sí se aplica, si es falta, es falta, para cualquier jugador que la reciba. En España le agreden a Vinicius, incluso ni se repiten no se muestran las repeticiones en el canal de la Liga, o sea, en las retransmisiones. En Europa, si es una falta, se pita, y aquí ni se muestran las repeticiones para confundir, como digo, ¿no? a la afición, porque el dueño de las retransmisiones es Jaume Roures, socio inversor del Fútbol Club Barcelona, y claro, entonces, nada, además de eso, pues si no se pitan las faltas, Vinicius no tendría que protestar tanto. Y es ahí donde reside el origen. Porque ¿qué jugador no protesta cuando le hacen una falta y no pitan? Yo creo que ni desde el fútbol más amateur hasta el más profesional no existe ese jugador. Entonces, claro, no, Vinicius protesta mucho, claro, porque a él le hacen muchas faltas que no le pitan. Entonces, cuanto más faltas que no le piten, más protesta. O sea, es proporcional. Y bueno, claro, entonces siempre en España siempre ha habido envidia y por lo tanto más antimadridismo y en Europa nunca lo ha habido, ¿no? O sea, ha habido más respeto y por eso yo creo que de ahí reside gran parte del porcentaje. Y por último, después de todos estos bailes y tal, siempre han mantenido la campaña con una excusa u otra,
primero eran los bailes, después eran las protestas, ya no baila. Vinicius ya parece ser que no baila, se lo han olvidado, ¿no? Los bailes, ahora son las protestas. A ver con qué nos sacan el mes que viene. Ya estoy esperando la próxima excusa. Y sabes, una oportunidad, voy a hacer aquí un paréntesis, Javier, para aclarar tanto a la cultura española cuanto a la cultura brasileña. Los bailes en nuestra cultura están presentes en prácticamente todo. Me acuerdo cuando estábamos viendo el mundial, el último mundial, fuimos a un bar brasileño aquí en Salamanca. E invitamos una pareja de amigos españoles para ir al bar, ¿no? Para ver el mundial que estaba jugando Brasil, en su momento estaba jugando Brasil. Y terminado el partido, apagó la tele, ¿no? Y pusieron música. Y nos levantamos todos y empezamos a bailar. Y me hizo mucha gracia que el chico dijo, pero ¿por qué bailan? Porque terminó el fútbol y vencemos. Pero bailáis todos, levantáis todos y bailáis ahora. Que sí, que vencemos. O sea, y para aclarar también a cultura brasileña sobre la afirmación de este señor, ¿no? Que dice, que pare de hacerse el mono. Aquí en España, hacerse el mono es como en Brasil también tenemos, aquí en portugués, para de fazer macaquice, o sea, para de no llevar en serio las cosas. No era tanto una afirmación racista como sonó racista, es verdad, pero él después aclaró, no, en nuestra cultura existe esta expresión, es una expresión que decimos para llevar un poco más en serio las cosas. Sería eso, ¿no? Creo que es importante aclarar de los dos lados, porque creo que hubo un shock cultural, creo que de los dos lados de lo que pasó. Hay una pregunta aquí, un momentín, a ver. Buenas para ti, Javi. ¿Qué jugador es más completo, Vini o Rodrigo? La pregunta, ¿Vini o Rodrigo es el más completo? Bueno, a ver, Rodrigo es un poco más talentoso técnicamente, pero como he dicho antes, Vinicius tiene un poco de todo lo que hoy el fútbol exige para destacar, que es el físico. Vinicius, o sea, revienta al rival físicamente, porque la primera vez la puede fallar, la segunda, la tercera. Cuando Vinicius viene la cuarta, la quinta, el defensa ya no puede, no le aguanta el físico. Y por eso al final, o por técnica o por físico, Vinicius la acaba desbordando. O sea, a lo largo del partido, Vinicius siempre ha decidido, bueno, en la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid o contra el Chelsea el año pasado en los cuartos de final, fue decisivo en la prórroga. ¿Por qué? Porque Vinicius, igual que, bueno, Camavinga, el francés, Valverde, todo este tipo de fichajes que, como digo, el Real Madrid ha seguido una línea para cometer, son todos muy físicos. Entonces Vinicius engloba más bien, es quizá un pelín menos talentoso, pero engloba todo eso. Entonces, para lo que el fútbol exige para destacar, ¿no? Recordar, la pregunta fue de Andrés, Sí, Andrés que no necesitaba el nombre. Un saludo a mi primo. Sí. Pues muy bien. ¿Y qué pensó la ficción de los bailes de Vini, de toda la repercusión que hubo y todo eso? ¿Qué pensó la ficción de Real Madrid sobre eso? ¿Estaba de acuerdo que no debería bailar o que sí? ¿Cómo ves? Bueno, pienso que la gran mayoría adora a Vinicius, pero hay dos sectores. Uno que está de acuerdo en las protestas, en los bailes, todo esto, porque sí que es verdad que la afición es muy exigente. La afición del mundo es la más... El madridismo es la afición más exigente y más complicada del mundo, por eso. Con un empate se le critica al club. Entonces, con cualquier cosa mínima que haga cualquier jugador, ya siempre se busca, yo creo que la perfección. Y por otro lado, no, por otro lado es como una reivindicación de las campañas de la prensa, del antimadridismo y todo eso, ¿no? Entonces, es como para
ese sector dice que los que sean fuera del club no tienen que decir lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces es por eso que sí que representa un sector bastante amplio, porque, por ejemplo, bueno, se ha mentido varias veces sobre Vinicius en las propias retransmisiones. Una vez cuando estaba hablando con el técnico rival y, y dijeron que los comentaristas que Vinicius debería centrarse en el juego y no hablar tanto con los rivales y todo eso, ¿no? Pero claro, es que el juego estaba parado y enfocaron a Vini cuando el juego está parado. Y entonces eso es completamente manipulación, ¿no? Y otra ocasión que los comentaristas dijeron que deberían salir por la banda que les suelen salir los cambios, las sustituciones, y para no provocar a la afición, decían los comentaristas, y es que el árbitro se lo había pedido para no perder tiempo. Entonces hay varias ocasiones de estas. Otra vez que dijeron que había provocado a la afición atlética. O sea, ya es al punto que la prensa quiere que se llegue. Que un jugador del Real Madrid que marca en su estadio no pueda ni celebrarlo. Porque estaba celebrando el gol como cualquier jugador y estaban diciendo que estaba provocando a la afición atlética y la afición del Atlético estaba a espaldas de Vinicius. O sea, estaba al sentido contrario. No puede ser que les provoque si se está celebrándolo con su propia afición y la afición rival estaba en la otra punta. Entonces son cosas constantes, ¿no? Es una dinámica que se percibe fácilmente. Entonces, Pues fenomenal. Pues si queréis saber más y mucho más, en el libro Historia del Real Madrid, Memorias de la Leyenda Blanca y falsos relatos de su leyenda negra. Voy a poner en los comentarios, ¿no? Tanto en YouTube como en Instagram. Muy bien. ¿Quieres hacer tus consideraciones finales de tu libro? bueno, pues ahí está un poco todo. Bueno, la verdad es que me ha salido bastante completo desde el punto de vista técnico, táctico, estadístico también y sentimental cada etapa del club, incluso desde los años 30. O sea, ya ha llovido, ¿no? Casi 100 años y 121 años tiene el club y bueno, desde los años 30, 40 se empezó a forjar ese gen competitivo y en los años 50 fue cuando empezamos a conquistar Europa y bueno, hasta entonces parece ser que apenas hemos parado de ganar y esa es la esencia que trato de transmitir en el libro, incluso más allá, ¿no? Más allá de lo que es ganar o no, sino el cómo nos hemos quedado a veces a la orilla, pero nos hemos sentido orgullosos también por el orgullo y la esencia que ha mostrado el equipo sobre el campo y más allá los valores que representamos socialmente también, ¿no? Porque la Fundación Real Madrid es fundada, valga la redundancia, en 1997, llega a todos los puntos del planeta para ayudar a los más desfavorecidos o los lugares que han sufrido desastres de todo tipo, pues, naturales o bélicos, pues la Fundación Real Madrid ha estado siempre para ayudar y bueno, eso es lo que también representa este escudo, ¿no? Tanto dentro y como fuera del campo. Y además, la Fundación Real Madrid está presente en varios estados de Brasil, ayudando a los niños que necesitan allí de un refuerzo en la escuela, de un deporte, de una atención, alimentación. Ahí está la Fundación Real Madrid en varios estados de Brasil dando su contribución. Voy a leer aquí los comentarios por si quieres contestar algo. Aquí Andrés, lo malo que le veo a Vini, que debería protestar menos y jugar más al fútbol. Si le pega mucho eso, pero él tiene que pasar de protestar y dedicarse a jugar y será mejor jugador.
Y dijo también, compre el libro, está muy bien. Estoy de acuerdo. Muchas gracias, Andrés, por los comentarios, por el apoyo al libro y también por su perspectiva respecto a Vinicius. Sí que creo que, bueno, en alguna ocasión se sale un poco del partido, pero, a ver, por un lado, claro, sería lo ideal, ¿no? Pero es muy difícil que te peguen y no protestar y callarte. Ningún jugador juega con un esparadrapo aquí, no, eso no existe. Pero sí que es verdad que en alguna ocasión sí que es un jugador de sangre caliente y en alguna ocasión se excede, pero por otro lado, si no te quejas nunca, te van a seguir machacando, te van a seguir agrediendo y se va a normalizar, cada vez se va a normalizar más. Si no protestas, también se va a normalizar hasta que ocurra una desgracia, que le retiren con una entrada o algo. Y bueno, por otro lado, yo creo que los compañeros tendrían que protestar en conjunto. No sin excederse demasiado, pero haciéndolo en conjunto yo creo que se nota menos y se ayuda más, porque todos los grandes equipos, yo creo que ningún equipo ha conseguido ganar sin dominar todos los aspectos del fútbol. El fútbol que se juega con el balón y el fútbol que se juega sin balón. Incluso el Barça de Guardiola, que era muy pulcro, que sí es verdad que era muy pulcro, pero si se ven los vídeos de aquel Barça, acudían todos los jugadores en masa a rodear al árbitro. Y bueno, está bien, ¿no? Incluso en aquella época había una gran rivalidad, más que en cualquier otra época, con el Madrid de Mourinho, que también lo hacía. Y bueno, intentaban dominar ese aspecto futbolístico sin que se juega sin balón. Y es un aspecto también para ganar, porque como se dice en España, quien no llora no mama. Y si no lloras te van a estar pegando y vas a estar jugando en desventaja, porque te van a hacer faltas, no se van a pitar, te van a agredir, no se va a pitar. Y más allá de eso, pues la integridad física de los jugadores corre serio peligro, claro. Ya se han hecho varias entradas a la rodilla de Rodrigo, de Vinicius, que son los más habilidosos, incluso de Fede Valverde, jugador uruguayo del que ya hablé antes, y no se pitó ni amarilla. Eso se sale completamente del contexto, ¿no? Normal. Entonces lo que no se puede hacer es normalizar eso y para eso hay que protestar, claro. Y el club incluso debería protestar institucionalmente. Muy bien, pues muchísimas gracias, Javier, por tu participación. Gracias también a nuestros niños de oro que están ahí con todo su brillantismo, llevando emoción, llevando alegría al pueblo español. Nuestros brasileños que están ahí haciendo lo mejor posible. ¿Vale? Y el libro va a estar aquí en la descripción, así que si queréis podéis comprarlo. Muchas gracias. Y muchas gracias a vosotros por haber participado aquí en el directo. Gracias. Si tenéis alguna otra duda también, si veis después del directo, podéis poner en comentario, que también Javier va a contestar, ¿verdad? Así es. Pues un beso y hasta la próxima. Un beso.